Y si el motivo real por el cual te sientes perdida no es que no tengas un propósito, sino que llevas años persiguiendo el equivocado, muchos repiten, busca tu propósito, pero nadie te explica qué significa realmente el propósito. Yo te voy a decir cuál es el propósito del ser humano en el planeta Tierra. Aprender a ser feliz por sí mismo y desde ahí a amar a los demás como a ti mismo. Si vives con ansiedad, con dolor físico o en relaciones que no fluyen, bueno, pues esto no es casualidad, es la vida gritándote que vas contra sus leyes y esto no es para castigarte, sino para despertarte. En este video te voy a revelar 3 errores invisibles que están bloqueando tu conexión con el propósito real y cómo empezar a desmantelarlos para reconectar con tu paz y con tu poder. Primero, definir cuál es el propósito de la experiencia humana. La vida es un proceso pedagógico formidable del universo y la Tierra es nuestro colegio espiritual y cada experiencia que vivimos aquí es un curso. Entonces, el propósito de nuestra existencia es doble. Aprender a ser feliz por uno mismo, es decir, no depender ni de nada ni de nadie para poder gozar de paz interior y de felicidad. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo, respetando los derechos de todos los seres. Ahora, este aprendizaje siempre se da en entornos a veces agresivos para que nos demos cuenta de que el problema no es lo que sucede, sino cómo nos relacionamos con ellos y la resistencia que ponemos a ello o el rechazo que ponemos a aceptar esta realidad. ¿Cuáles son esos 3 errores que bloquean tu propósito? O sea, tu propósito de aprender a ser feliz y de servir o de amar al prójimo, ¿no? El error número 1 es la confusión mental. Esa confusión mental es la que no nos permite aceptar la realidad. Entonces, el primer gran bloqueo es la confusión mental, que se origina en nuestra incapacidad de aceptar lo que sucede. Cuando no aceptamos, ejercemos resistencia y esto va a complicar nuestra vida. El sufrimiento como tal no es una maldición, tampoco es un castigo, sino es la forma en que el universo nos muestra que nuestra mente está llena de información falsa y de creencias que no se ajustan a la realidad. El estado del no ser se identifica con todo lo que no es sabiduría. No se esclaviza en situaciones de baja frecuencia a través del temor, de la duda y de las limitaciones. Ahora, reaccionamos en lugar de actuar con serenidad y esto es lo que nos causa angustia y dolor. Los problemas o las dificultades que afrontamos constantemente se originan en que manejamos las situaciones normales de la vida desde nuestra ignorancia, desde nuestras limitaciones aprendidas. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, tenemos malestares en nuestra vida individual. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos bloqueos, insatisfacción, dificultad para tener éxito, disputas desgastantes contra las circunstancias, incapacidad de asumir la vida, miedos, angustias y frustraciones constantes. Esto a su vez que va a generar problemas en la salud, porque enfermedades, vicios de generación, y esto sucede cuando no salimos de la ley de la naturaleza. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos la vida y nos llenamos de rencores y de sufrimientos, ¿qué va a ocasionar esto? Que se va a debilitar nuestro sistema inmunológico y por ende vamos a empezar a desarrollar enfermedades en el cuerpo físico. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La aceptación, ¿no? Pero desde la comprensión, aceptar que todo lo que sucede es perfecto y tiene un propósito de amor. Esto no lo confundamos con la resignación. Esto no es resignación, sino comprender que el cambio está dentro de uno y que el sufrimiento es inútil para cambiar el externo, pero el sufrimiento es crucial para nuestro desarrollo porque eso es lo que nos va a llevar a reconocer nuestros niveles de ego y obviamente nuestras limitaciones internas. El error número 2 es la sobreinformación y las creencias falsas que tenemos y sobre todo sin verificar, ¿no? Nuestro campo mental,
que al principio es inocente. Cuando llegamos a este planeta de niños no tenemos información. Esta la vamos acumulando de la cultura, del entorno de nuestros padres, y esto lo podemos poner como que es información desorganizada, y a esto es lo que llamamos también nuestro sistema de creencias o un archivo de ignorancia. Si no verificamos esta información, ¿no?, continuamos en el estado de no soy, donde nuestro comportamiento va a depender de lo externo y eso nos va a hacer susceptibles y manipulables. Entonces tenemos que verificar, tenemos que comprobar esa información que tenemos. Mucho de lo que creemos es información falsa o información de ignorancia, y esto es lo que nos causa sufrimiento: el creer que no somos suficientes, el creer que no valemos, el miedo, todas estas creencias. Más bien, esto es lo que nos causa el sufrimiento. Por ejemplo, el creer que el otro tiene la culpa de lo que nos pasa, o también la creencia de que podemos ser felices si conseguimos las cosas que nosotros queremos, ¿no? El egoísmo disfrazado de amor es lo que nos lleva a querer que los demás sean felices haciendo lo que nosotros queremos o lo que nosotros les decimos que hagan. Obviamente esto va a generar resultados desastrosos en las relaciones humanas, y esa es una de las materias más importantes en este planeta, que aprendamos a relacionarnos desde el respeto. ¿Cómo se manifiestan o cómo son estas relaciones cuando lo hacemos desde estas creencias limitantes o desde esta información de ignorancia? ¿Qué se va a crear o cuáles serán los resultados? Bueno, pues de desconfianza, ¿no?, de temor, de distanciamiento, aislamiento, soledad, tristeza, depresión, peleas, timidez, ¿no? Aquí la clave es la verificación, ¿no?, de que entendamos, o sea, qué información o qué creencias es la que tenemos en nuestra mente para que la podamos cambiar. Entonces no se trata de creer, sino de verificar en la propia vida si la información, sino esa información que tenemos funciona y nos produce resultados satisfactorios. Ahora, si tus resultados son de felicidad, de paz y de armonía, entonces quiere decir que estás operando con creencias que son verdaderas, o sea, más bien que es información verdadera. Si estas creencias te generan sufrimiento, entonces es falsa. Por ello, es fundamental que aprendamos a reprogramar nuestra mente limpiando el ego y la ignorancia y transmutarlas a creencias o a información que ya esté verificada en comprensión y sabiduría. ¿A qué me refiero con que esté verificada? O sea, por ejemplo, si tú estás en el tráfico y reaccionas y empiezas a insultar a los demás por algo que pasó afuera, el resultado de esa reacción, ¿cuál es? De que te vas a sentir mal, eso te quitó la paz. Entonces, ¿cuál es la creencia que está corriendo ahí? ¿De que te tienes que defender de algo? ¿De que tú tenías que pasar primero porque te tenían que ceder el paso porque eras mujer? O sea, no sé, este tipo de creencias que te hacen reaccionar ante un estímulo, y después de que reaccionas, ese resultado no te trae paz, ni felicidad, ni armonía. Entonces, quiere decir que ahí estás operando desde una creencia que está basada en la ignorancia. Ahora, el error número 3, búsqueda sin dirección o el no saber aprovechar tu destino, ¿no? Aquí la cultura nos ha enseñado a evadir nuestro destino, o que el destino siempre es algo malo. Y la realidad es que al destino se le aprovecha, al destino no se le evade, sino se le aprovecha. Nuestro destino es sumamente valioso porque ahí es donde está el diseño pedagógico que nos permite descubrir toda esta información que rige el universo, que ahí es donde nos permite descubrir las leyes que estamos violando, ¿no? La dificultad que la vida nos presenta obviamente no son para que te quejes, sino para aprovecharlas como oportunidades para trascender esas limitaciones que te está mostrando en ese momento. Y vas a pensar, oye, ¿cómo no me voy a quejar, ¿no? ¿Cómo aprendo a no quejarme? Bueno, por medio del entrenamiento, ¿no? Por medio de la comprensión. Y para tener comprensión necesitas tener información suficiente.
Por eso es que está la comunidad de Númenor, donde te puedes unir y estudiamos todos estos conceptos a profundidad para que vayas comprendiendo todo esto, te vayas dando cuenta cuál es esta información de ignorancia que tienes y que la puedas ir cambiando por información de sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no aprendemos de las circunstancias? Bueno, pues simplemente se van a complicar primeramente y luego se pueden volver permanentes. O si permanente, o sea, que te va a estar pasando una y otra vez, ¿no? Si te has preguntado por qué hay gente que siempre cae, pero que cae una y otra vez con el mismo tipo de persona, se relaciona con el mismo tipo de persona, les son infieles o son patrones que se repiten una y otra vez, es simplemente porque esa lección, esa parte que se tiene que aprender, bueno, pues aún no se ha aprendido y por eso se siguen repitiendo estas situaciones. Ahora, insistir en obtener lo que queremos, pero que no necesitamos, eso va a llevar indiscutiblemente a la frustración, ¿no? Porque el ego nunca está satisfecho. Entonces, siempre va a querer lo que no tiene, ¿verdad? Y obviamente va a culpar a los demás de esas carencias. Entonces, ¿qué va a generar también esto en la vida? Bueno, pues rebeldía, anarquía, violencia, delincuencia, odio y otro tipo y conflictos, ¿no? De cualquier otro tipo. ¿Cómo se soluciona esto? La solución aquí es asumir y sobre todo actuar, ¿no? Pero actuar en sabiduría. Cuando nos preguntamos ¿qué me falta por aprender? En lugar de buscar culpables, ahí es cuando comenzamos a ser eficientes. No empiezas a buscar soluciones y no culpables o estas situaciones a las que nos enfrenta la vida. Estas no hay forma de evitarlas, ¿no? Sí las puedes aplazar cierto tiempo, pero a final de cuentas es algo que tienes que aprender porque está en tu pensum, o sea, está en tu lista de materias que es lo que tienes que aprender. Entonces no la puedes exentar, esa materia no la puedes exentar, es parte de lo que tienes que aprender. Pues aquí la acción es indispensable. El universo no responde a la inacción o a la inercia, ¿no? El universo responde a la acción. Entonces, dirige tu pensamiento voluntariamente hacia las soluciones. Siempre piensa en buscar soluciones, no por qué se originó el problema, sino cuál es la solución. No veas hacia las dificultades, ¿no? Esto que te va a ayudar para que puedas aumentar tu paz interior y sobre todo tu energía vital y no la desgastes en cosas que tú no puedes cambiar y que no puedes solucionar, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos transformar nuestra vida y pasar del no ser, o sea, regidos por el ego y por la personalidad, al ser, al yo soy? Aquí hay que comprender que el sufrimiento es una herramienta para la evolución de la conciencia y eso es lo que nos permite ver lo que no funciona en nuestra vida, o sea, lo que es falso, para que entonces podamos transformar esas creencias pues en verdades, ¿no? En algo que sí nos funcione. Cuando, por ejemplo, si tu pensamiento es de no, es que yo no sirvo o yo no soy suficiente, empezar a cambiar esa creencia a de que las cosas que haces son útiles y que son de servicio para otras personas. Entonces hay que empezar a cambiar esa narrativa, esas creencias. Entonces, cuando nuestra mente se satura de sufrimiento, entonces es cuando estamos listos para emprender el camino de la liberación, ¿no? O para que esa situación empiece a llegar a su final, vamos a ponerlo así, pero solamente hasta que estás en esa etapa de sufrimiento, hasta que estás saturada de ese sufrimiento. Tú no vas a decidir cambiar cuando estás todavía en término medio, o sea, vas a cambiar o decides cambiar cuando dices hasta aquí llegué, ya no aguanto más, es la última y de aquí se acaba. Eso es la saturación. Cuando nuestra mente se satura ya de ese sufrimiento es cuando se empieza a emprender este camino hacia la liberación, ¿no? Ahora, para salir del estado del no ser y alcanzar el yo soy, pues se requiere un trabajo constante pues de aceptación, de renuncia y de reprogramación mental. Entonces, ¿esto qué significa? Tienes que aprender a aceptar que todo lo que sucede es perfecto. Tienes que aprender a renunciar
a sufrir por situaciones que no puedes cambiar y sobre todo a renunciar a querer controlar a los demás, ¿no? Este es importantísima. Si tú aprendes esto o más bien renuncias a querer cambiar a los demás, vas a ver cómo tu paz va a incrementarse muchísimo, ¿no? Siguiente paso es reprogramar tu mente repitiendo frases de sabiduría como solo pienso lo mejor, digo lo adecuado y hago lo necesario. Esto no significa que lo repitas así mecánicamente como merolico, ¿verdad? Sino que realmente tienes que sentirlo y sobre todo tienes que visualizarte para que la mente lo pueda aceptar. Tienes que visualizarte en eso que quieres, ¿no? En esa situación que quieres, con esa emoción que quieres sentir. Entonces, al aplicar la información verdadera, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que tus resultados internos, ¿no? Lo vas a empezar a sentir, va a ser de mayor felicidad, de paz y de armonía. Entonces, tus vivencias externas o tus circunstancias externas, lo que es en relaciones, en salud, en recursos y adaptación al medio, mejorarán notablemente. Entonces, tienes que cambiar tus indicadores internos para que los de afuera también se puedan cambiar. Entonces, hay que trabajar en aprender a no perder tu paz, ¿verdad? Aprender a ser feliz por ti mismo y estar en armonía con tu entorno, ¿no? En que te adaptes en el entorno en el que estás. Ahora, cuando comprendes las leyes universales es como recibir el manual de las instrucciones de la vida, porque te ayudan a liberarte del sufrimiento, porque empiezas a comprender estos procesos pedagógicos. Te guían hacia una paz inalterable y te abren las puertas a una existencia de abundancia y de gozo. Ahora, esto no sucede obviamente de la noche a la mañana, es un entrenamiento constante, es un entrenamiento diario, es lo que yo llamo el gimnasio espiritual, porque todos los días te van a pasar cosas para ponerte a prueba de a ver si es cierto que ya no pierdes la paz, ¿no? A ver si es cierto que eres feliz, a ver si es cierto que puedes amar al prójimo o que puedes dar tu servicio incondicionalmente. Siempre van a existir esas pruebas. Entonces, el poder de cambiar tu realidad está en tus manos. Al comprender y al obedecer las leyes que rigen todo. Entonces, para que las puedas comprender y para que las puedas obedecer, primero hay que conocerlas, ¿no? ¿Cuáles son estas leyes? Si no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí para que vayas a ver cuáles son estas leyes que rigen la existencia humana y para que puedas comprenderla. Si esta información resuena contigo y quieres aprender aún más, te invito a que te unas a la comunidad donde estudiamos más a fondo estos temas, compartimos verificaciones y andamos el camino hacia el despertar. Si quieres ser parte de esta comunidad, te dejo el enlace en el primer comentario. Nos vemos en el siguiente video. Chao.